El primero es porque, como recordarán muchos de ustedes, el año pasado quien ocupaba este lugar era el prestigioso doctor Toaria, que ya dejó el listón tan elevado que ni tan siquiera me planteo intentar saltarlo. Y en segundo lugar, porque los investigadores académicos, los profesores universitarios que dedicamos un tiempo a la investigación, nos encontramos muy cómodos cuando le hablamos de nuestros temas específicos de investigación, pero cuando tenemos que pensar en una exposición algo más general, divulgativa y alejada de esa zona de confort en la que nos movemos, pues nos sentimos más presionados. Evidentemente no se trataba hoy de explicarles a ustedes pues, lo que hacemos en el Laboratorio de Catálisis Homogénea del Centro de Investigación en Química Sostenible de nuestra universidad, y pensé que quizás fuera mejor proponer una conferencia que proporcionara algunos puntos para un posterior debate sobre, por un lado, los innegables beneficios que la química tiene en nuestra sociedad hoy día, pero por otro, también los retos y mejoras que tenemos que acometer en las próximas décadas. Así que lo he intentado, poner el menor número de fórmulas posible, el menor número de nombres posibles, salvo los que me hacen falta, para demostrarles tanto las bondades como los retos que tiene la química en los albores del siglo XXI. La química es una de las ciencias clásicas, la que hemos estudiado toda la vida. La física, la matemática, la biología, la geología. Cualquier otra ciencia que ustedes vean hoy día no es más que una combinación lineal, utilizando un término matemático, de estas de aquí. Tendrán nombre más bonito y rimbombante, pero al final se reduce a una combinación de estas 5. Lo que tienen aquí no es más que una definición del término ciencia, que todos sabemos perfectamente lo que es. No es más que el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento, etcétera, etcétera. Pero la química tiene una vertiente que hace que sea más transversal o central. La química es una de las ciencias que se denomina centrales. ¿Por qué? Tiene, además de extraordinaria intersección con la biología y la física, una gran parte, una extraordinaria importancia en numerosas áreas subcientíficas que aparecen aquí. Algunas son obvias, como puede ser la medicina, o la geología, o la meteorología, o la ecología o la agricultura. Otras les pueden parecer más extrañas, como es el caso, por ejemplo, de la arqueología. Y, de hecho, un gran amigo mío, catedrático también de la Onubense, el profesor Juan Campos, que, como saben ustedes, ha hecho extraordinarios descubrimientos en el campo de la arqueología en nuestra provincia y fuera de ella, me demostró, o me enseñó, más que demostró, me enseñó la importancia que la química tiene en la arqueología, porque yo desconocía que la forma que tienen los arqueólogos de saber o de datar una cerámica es precisamente su composición química, porque dependiendo de la temperatura que alcance el horno, la arcilla puede sufrir distintas modificaciones químicas. Y un análisis químico detallado de la estructura de esas arcillas nos dice cuál es la temperatura del horno, y la temperatura del horno nos va a decir exactamente en qué edad se sitúa esa cocción. Y como esto, pues muchísimas de estas que están aquí mostradas. Claro, viendo esta definición de química, podría ya parecer, o yo podría ya decir lo importante que es la química, que está relacionada con todas estas áreas. Pero claro, ustedes me dirían a mí, bueno, tú eres químico inorgánico, eres profesor, investigas en química, tú eres parcial. Así que intentaré proporcionar pruebas objetivas de esta importancia o trascendencia. Esto que tenemos aquí, que no ven ustedes, pero que ahora le ampliaré, perdón, es la resolución de las Naciones Unidas para que el año 2011 fuera el Año Internacional de la Química. Y cuando uno enfoca hacia esa resolución, dice cosas tan interesantes como la siguiente. Dice, reconociendo que el conocimiento por la humanidad de la naturaleza de la materia está basada, en particular, en el conocimiento de la química, abundando además que hay algunos retos como el cambio climático y la necesidad de proveer fuentes de agua limpia, agua corriente, comida y energía, y en mantener un medio ambiente para el bienestar de la gente. Considerando que la ciencia de la química y sus aplicaciones producen medicina, combustibles, metales y prácticamente todos los productos manufacturados,
decide, la ONU, que el año 2011 sea el Año Internacional de la Química y nos dice pues, que hagamos todo tipo de promoción. Entonces, la ONU está ya diciendo que la química es importante para la humanidad. Ya no lo estoy diciendo el que le está a usted hablando aquí enfrente, sino lo dice la ONU. Esto fue en el año 2011, pero es que resulta que este año, 2019, es el Año Internacional de la Tabla Periódica, porque coincide que hace 150 años que Dmitri Mendeleev publicó su primera ordenación de los elementos químicos en su primera tabla periódica. Y dirán ustedes, ¿tan importante es la tabla periódica para que la ONU determine que es un año internacional de este tipo? Porque tampoco se piensen que cada año hay 5 o 6, no, hay 1 o 2 como mucho. En realidad la ONU utiliza, y esto es lo importante desde mi punto de vista, la ONU utiliza la tabla periódica para, si leen ustedes lo que pone aquí, para aumentar, digamos, el conocimiento e incrementar la educación en las ciencias básicas. Es decir, toma de nuevo la química como referente para la importancia de las ciencias, de todas. Pero no toma la física, la meteorología o la biología, toma la química. Por algo será. Esto lo hace la ONU, no lo hacemos perdón, los químicos profesionales. ¿De acuerdo? Y ya simplemente por ponerles algunos ejemplos de cómo se transmite a la sociedad este tipo de acontecimientos, pues Correos acaba de sacar un sello donde se pondera la importancia de 3 elementos, el vanadio, el wolframio y el platino, que fueron descubiertos por españoles. El vanadio por Andrés del Río, en México, el wolframio por los hermanos de Lúyar y el platino por Antonio de Ulloa. Lotería Nacional ha sacado también, o va a sacar un sorteo en el que el 10º lleva un motivo de la tabla periódica y también la 11 está sacando otro cupón con la tabla periódica. Y esto que ven ustedes aquí tan pequeñito es algo que han hecho nuestros colegas de la Facultad de Química de Murcia, que han cogido su edificio y lo han convertido en la tabla periódica más grande del mundo, por lo cual están dando la vuelta al mundo, valga la redundancia, en lo que a noticias se refiere. Dicho esto, parece que la química tiene una importancia a un nivel mundial reconocida por los organismos internacionales, pero si nosotros nos acercamos, como antes ha comentado el moderador, si nos acercamos a nuestro día a día, pues bueno, como esta diapositiva les podría poner 20, 30, 40 de todo lo que nos rodea, porque todo al final, de manera directa o indirecta por procesado, procede de un tratamiento químico. Y por eso no voy a entrar mucho en el detalle de todos los productos que se fabrican y que usamos de manera cotidiana. Lo que sí quiero es transmitirle, por ejemplo, cómo ha influido eso en nuestras vidas a un nivel más global. Lo que tienen ahí es la variación de la esperanza de vida en España en el último siglo. Fíjense, en 1900-1910 la esperanza de vida era aproximadamente 34 años, 34, 35 años, 34,9 para hombres, 35,7 para mujeres. 1900-1910. Hoy estamos 50 años por encima de aquellos valores prácticamente. Y como se pueden imaginar, eso se ha debido a una serie de mejoras que han facilitado esta extensión. Estamos hablando de un 150% de aumento. Estas gráficas son de España, pero si buscan la de cualquier país desarrollado, ustedes buscan la de los americanos tienen 8 años menos de vida media que nosotros, pero la tendencia de la gráfica es exactamente la misma. ¿A qué se debe este incremento? Bueno, pues de nuevo fuentes especializadas lo explican en estos siguientes tramos, en unas primeras 3 décadas donde hay una extraordinaria mejora en la alimentación, ahora veremos por qué, donde comienzan a aplicarse normas sanitarias y el conocimiento en estudios bacteriológicos, microbiológicos, sobre todo aplicado en cirugía, evitan numerosas muertes y también, importante, que hablaré sobre ello luego, la potabilización del agua. Fíjense que hace 100 años el problema no era que a uno le pegaran un balazo, sino que al sacarle la bala probablemente la infección o los malos hábitos por no tener productos de higiene suficiente era lo que provocaba unas infecciones que se llevaban a la tumba al señor o señora que había sido tiroteado. Bueno, pues este fue el primer salto, ahora veremos cómo ligamos esto con la química. El segundo, entre 1930 y 1980, el renacimiento, bueno, el nacimiento de los antibióticos, más mejoras en higiene, más mejoras en alimentación, conservación de alimentos, control de enfermedades
como tifus, fiebre tifoidea, difteria, neumonía, sífilis, muchas de ellas gracias a medicamentos, otras tantas debido a la potabilización del agua. Y finalmente el último tramo, que ya prácticamente es plano, estamos en el año 80, ya tenemos aquí un bajo aumento, aunque se sigue aumentando la esperanza de vida, aquí ya pues, se debe fundamentalmente a avances médicos y a mejoras en comportamiento de vida saludable. Pero vámonos al principio, porque aquí, como pueden ustedes imaginar, la esperanza de vida era relativamente baja. ¿Qué fue lo que pasó aquí en estos primeros 20, 30 años, que se pasó casi de 30 a 50? Pues, por ejemplo, hubo una mejora sustancial en la alimentación debido a un extraordinario crecimiento de la agricultura. ¿Y a qué se debe el crecimiento de la agricultura? Pues a un proceso químico, el de la síntesis del amoníaco. El amoníaco es un producto que es la base para la generación de los fertilizantes, de los nitratos amónicos o los que sean. Bueno, pues hasta hace aproximadamente un siglo, los campos, los que se abonaban, que no eran todos, utilizaban esto que tienen ustedes aquí, que eran nitratos procedentes de yacimientos naturales, de minas. Los más famosos del mundo eran los del nitrato de Chile, fundamentalmente del desierto de Atacama. Y verán ustedes que este anuncio que ven aquí, probablemente muchos de ustedes lo conocerán en muchos pueblos que llevan desde tiempo inmemorial, porque era la publicidad abonad con nitrato de Chile. El nitrato era caro, porque evidentemente traer el nitrato de Chile pues no es lo mismo que si se fabricaba relativamente cerca. ¿Qué es lo que sucede a principios del siglo? Pues que los químicos alemanes Haber y Bosch generan el primer proyecto industrial para generar amoníaco. El amoníaco es una molécula que tiene un nitrógeno y 3 hidrógenos, pero si yo pongo nitrógeno e hidrógeno, el nitrógeno en azul y el hidrógeno en blanco y lo pongo ahí, no pasa nada. Y por mucho que caliente o que le meta presión, no hay reacción. Pero estos señores, cuando acercaron un catalizador de hierro, un sólido de hierro, este catalizador rompía las moléculas que ahora se unían y daban el amoníaco. Esto supuso poder obtener amoníaco a un precio relativamente barato y generar fertilizantes a un precio suficientemente barato para que la agricultura, la producción agrícola, aumentara una barbaridad. Este fue uno de los primeros, esto está descrito en numerosas fuentes bibliográficas, uno de los primeros avances en esperanza de vida debido a una mejor alimentación, debido a una masiva producción agrícola gracias a estos fertilizantes. Otro segundo ejemplo en estos primeros 30, 40 años fue el descubrimiento de la penicilina por Fleming, descubrimiento que fue accidental. No sé si ustedes saben cómo fue, no tengo tiempo para contárselos, pero así muy rápidamente el hombre estaba estudiando una cosa, se encontró aquello con unos hongos encima y porque pasó por allí otro al lado le dijo, échale un vistazo que esto tiene una pinta curiosa, pero este hombre estuvo tentado lo primero de tirarlo todo y empezar de nuevo. Pero bueno, lo consiguió descifrar. Y en los primeros años, año 28, Fleming descubre accidentalmente el efecto de un hongo sobre unas bacterias. Año 30, primer uso médico del hongo. El año 39 se purifica por primera vez la penicilina, porque antes se utilizaban los hongos, luego se extrae ya al principio activo la penicilina desde hongos. Y del año 40 al 46 se produce penicilina, pero a partir de hongos, es decir, era una extracción natural. Había unos tanques enormes con hongos de donde intentaban y sacaban. La penicilina al principio tenía un precio prohibitivo que fue bajando con el tiempo. Pero afortunadamente en los años 50 se genera la producción de penicilina sintética a nivel industrial y bajó el precio. Y eso originó de nuevo un mayor acceso de las penicilinas a la sociedad y, por supuesto, un aumento en la esperanza de vida. Y en el año 76... es la primera vez que se produce amoxicilina, que es lo que tomamos generalmente el 95% de los que estamos aquí cuando nos mandan, el médico nos manda el antibiótico. Es amoxicilina, fíjense, hasta el año 76 no se pone en circulación, eso es prácticamente antes de ayer. Pero lo que muchos de ustedes no saben es que la amoxicilina se desarrolló para el ganado, porque el ganado es el principal consumidor de antibióticos. Muchos antibióticos se han desarrollado para echárselo o a ganado vacuno o a los pollos.
Y la amoxicilina se generó inicialmente para añadírselo al vacuno y a los pollos en Estados Unidos. Lo que pasa que luego pues, se expandió a los humanos. Pero lo que tienen ustedes aquí es la producción en los últimos 10 años de antibióticos en Estados Unidos. En azul, lo que se dedica a animales. En rojo, a los humanos. Ven ustedes que la de animales va aumentando y la de humanos se queda estable. Bueno, estos son dos ejemplos. Habría muchísimos más. Les voy a poner simplemente, para acabar esta primera parte, en el año 2011 la Royal Society of Chemistry publicó en uno de sus artículos, en una de sus revistas, las 5 invenciones químicas que han permitido este mundo moderno. Y entre ellas están las dos que le he comentado, la generación del amoníaco, las penicilinas sintéticas, y luego introdujeron el polietileno, plásticos, la píldora contraceptiva, que cuando se descubrió en el año 30 y tanto, quiero recordar, no aparece ahí, primero se extraía de un producto natural, luego se produjo sintéticamente, y luego en los años 70, esto en 1972, que ustedes no lo ven, en los años 70 comienzan a aparecer los primeros cristales líquidos, esos que tenemos todos en las pantallas de los móviles, y que sin ellos, sin ese descubrimiento, y estamos hablando prácticamente hace 40 años, pues no tendríamos hoy todos los dispositivos que tienen ustedes en sus manos o disponibles en estos momentos. Por lo tanto, sobre la base de esto, uno podría pensar que la química, mala, no ha sido para la humanidad. Estoy hablando de la humanidad, del planeta. No obstante, cuando uno empieza a horadar un poco sobre la superficie y compara esas 5 grandes ciencias clásicas, la geología, la biología, la matemática, la física y la química, descubre que tan solo una de ellas ha generado un concepto que encuentran ustedes en la Wikipedia, la denominada quimiofobia. No hay biologofobia ni bueno, lo hay, o fisicofobia la hay, pero para los alumnos que no aprueban en primero, que es una de las tradiciones en nuestra universidad, matemática y física. Bueno, pues la quimiofobia se entiende, está descrita en la Wikipedia, se los voy a leer porque no lo van a ustedes a ver desde ahí. Dice: aversión irracional o prejuicio contra sustancias químicas o la química en general, debido a conceptos erróneos acerca de su potencial daño. Si leo más abajo, dice: la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada define quimiofobia como un miedo irracional a los productos químicos. Y según el Consejo Americano de Ciencia y Salud, la quimiofobia es un miedo a sustancias químicas sintéticas derivadas de historias de terror y afirmaciones exageradas sobre sus peligros en los medios de comunicación prevalentes. Eso no lo he escrito yo, eso está ahí. Finalmente, dice: a pesar de que el sufijo fobia, que sabemos está asociada a muchas enfermedades, dice que la mayoría de los trabajos escritos sobre la quimiofobia la describen como una aversión no clínica o prejuicio. Es decir, no es una enfermedad, en realidad, es un prejuicio. Y dice que el tratamiento adecuado es la educación en química y la divulgación en ciencia, siendo las formas más eficaces para tratar la quimiofobia. Bueno, pues a mí lo que me gusta cuando hablo de la quimiofobia es citar a mi buen amigo y excelente investigador, Avelino Corma, premio Príncipe de Asturias de Investigación hace algunos años, y para mí pues el químico más sobresaliente que tenemos ahora mismo en nuestro país. Si alguna vez algún español en química se acerca al premio Nobel, será Avelino sin duda. Y ha venido a visitarnos algunas veces a participar en algunos eventos en nuestra universidad. Él dijo que el que critica la química es porque no la entiende. Y es cierto, quizás hace falta entender más qué es lo que pasa en un proceso químico o qué es lo que hace determinada molécula. Fíjense, la química por mucho se asocia al término artificial, eso de esto es química, o sea, la frase famosa, ¿no? Voy a tomar una cosa, esto es química, bueno. Y por lo tanto es peligroso porque es artificial. Evidentemente aquí lo que tenemos que plantearnos es si podríamos vivir de la misma forma sin esos compuestos químicos sintéticos. O si podríamos hacerlo igual de bien, pues nos pueden sobrar. Otro segundo punto es, bueno, pues ese desconocimiento que existe entre la sociedad en general, precisamente agravado por determinados mensajes
Algunos pueden ser malintencionados, los pocos. La gran mayoría son mercantilistas, porque conviene. Luego les pondré algún ejemplo. Así que una solución puede ser informar de la realidad sin caer en partidismo, ni en un sentido ni en otro. Y finalmente, no es menos cierto, no lo vamos a negar, y yo, por supuesto, no estoy aquí para tapar nada, que existen episodios de contaminación y otros riesgos asociados a la industria en general y a la química en particular. ¿De acuerdo? Y por eso lo que también tenemos que trabajar, que será la última parte de la charla, en cómo disminuir o eliminar el riesgo medioambiental de la industria en general y de la química en particular. Vamos a ver algunos casos ilustrativos de estos tres bloques que les he mostrado. Veamos o hablemos de lo natural frente a lo sintético, o de cuando lo natural no alcanza a todos y a todos. Fíjense, estos los conocemos todos. Si hay alguien que no conozca esto, bendito sea porque tendrá un cuerpo 10. Pero desde luego, esto prácticamente los conocemos todos. Yo los conozco todos, pero vamos, como hijos míos. Últimamente me he pasado a este. Bueno, pues esto evidentemente no sale de ningún árbol, o casi, pero me voy a centrar en el más antiguo de todos, la aspirina, que era lo único que había cuando yo era niño para estas cosas, ¿no? Tómate una aspirina. La aspirina tiene su origen, o la historia de la aspirina tiene su origen en el antiguo Egipto, donde Hipócrates ya describió que la corteza de sauce, hervidos de la corteza de sauce, eran un remedio para los dolores y la fiebre. Muchísimos años después, ya en los últimos 200, 250 años, se presenta el primer estudio un estudio científico, finales de 1783, un estudio científico sobre, ya cogen la corteza de sauce, se hacen estudios, se ve que mejora esto, no mejora lo otro, etcétera, pero todavía a un nivel más de causa-efecto que desde el punto de vista químico. Un poco más tarde, ya los químicos identifican una molécula, no importa cuál es, yo se la pongo aquí, se la creen, no se la creen, que se llama la salicina, que es esta de aquí, que ya es el principio activo, la molécula que realmente está en la corteza de sauce. Cuando hago el hervido y me lo bebo, esto es lo que se disuelve y esto es lo que a mí me baja la fiebre o me quita el dolor. De cada 100 gramos de corteza de sauce hay 6 gramos de salicina. Esto es importante. O sea, de 1 kilo, 60 gramos. Ya en 1859, Kolbe prepara una molécula que se parece a esta, que se llama el ácido salicílico, porque los médicos químicos entonces, que estaban todos mezclados, pensaban que cuando esto entra en el organismo, lo que se forma es el ácido salicílico, con razón. ¿De acuerdo? Entonces, prepara el ácido salicílico, pero cuando uno se tomaba el salicílico, es verdad que le bajaba la fiebre y el dolor, pero el estómago se le ponía del revés. Y entonces todavía no teníamos el antiácido. Ahora ya lo podemos mezclar todo, el antiácido, el Almax, el esto, todo junto. Y a finales de ese siglo, del siglo XIX, Hoffmann, en la compañía Bayer, prepara el ácido acetilsalicílico, perdón, que es este que está aquí, lo llaman aspirina y comienza a comercializarse. Claro, alguien puede decir, la aspirina es sintética, mala. Yo quiero corteza de sauce. Bueno, oye, te pones tu sauce, te sacas tu corteza, te haces tu hervidito y te quitas el dolor. Pero claro, imaginemos que todos pensamos así. El año 2015 se produjeron 90.000 toneladas de aspirina a nivel mundial. Si hacemos el cálculo de la corteza que debemos tener y lo que tenemos que sacar a 6 gramos por cada 100 de corteza, pues necesitaríamos 1.500.000 toneladas de corteza de sauce para generar la salicina. Pero además la salicina ya hemos visto que ni es tan buena como la aspirina y encima te fastidia el estómago. Pero bueno, evidentemente es una cuestión de esto frente a esto. Claro, no podríamos tener esta cantidad de aspirina porque entonces tendríamos medio planeta plantado de sauce. Luego aquí donde estamos viendo que evidentemente, incluso aunque el remedio natural fuera igual de bueno, que no lo es, no se puede tener desde el punto de vista, porque claro, luego tendríamos el que quiere la biomasa y todo lleno de maíz para la gasolina, el que quiere, o sea, todo el mundo poniendo árboles para sacar todo y al final
pues no tenemos sitio suficiente para tanto árbol. Pero claro, la aspirina tiene una historia, porque dice, bueno, el ácido acetilsalicílico en nuestro mundo real, todo al final viene de una fuente donde empezamos a trabajar con ella. Y el 95% de los productos químicos que se generan en nuestro planeta vienen de la industria petroquímica en su primera fase. Entonces, para hacer una aspirina como esa que está ahí, necesito todo esto que aparece en la pantalla. Para hacer la aspirina, para hacer los 90.000 toneladas de aspirina. Necesito ácido sulfúrico, necesito cloroálcali, necesito fenol, necesito fenóxido, necesito hidrógeno y necesito etileno para llegar a la aspirina. Esto, puesto en plantas, en distintas plantas, significa que para tener una planta de aspirina necesito otras 6, para venir de los materiales de partida, porque claro, el material de partida de la aspirina no surge de ningún lado. Hay que hacerlo todo a partir de pequeños bloques e ir sintetizando. Luego, cada vez que nos tomemos una aspirina, tenemos que saber que hay 7 fábricas trabajando para darnos la aspirina. Esto es importante conocerlo. Bueno, un segundo ejemplo. El caucho. Todo el mundo sabemos lo que tenemos caucho por todos lados. El principal son las gomas de coche, las botas de agua, todos estos guantes que tenemos en la cocina, neopreno, los fixos estos que utilizamos de embalaje, etc. El caucho, en principio, se obtenía únicamente de un árbol. Es una solución lechosa que cae de unos árboles, se le hace un agujero en determinado momento, se pone el cubito y sale el caucho. El caucho es un polímero del isopreno, realmente del cis 1,4 isopreno, pero estamos en lo mismo. Podemos tener medio planeta plantado de árboles o lo hacemos en alguna planta. Estamos hablando de lo natural frente a lo sintético. Realmente fíjense lo que aparece aquí. Ahora mismo este es el gasto total de caucho entre 2014 y 2020, la estimación en el año que viene, 2020. Caucho natural y caucho sintético. Todavía tenemos como un 40% de caucho natural. En el mapa pueden ver dónde están en rojo los productores de caucho natural. Fíjense, el África ecuatorial, Indochina, India, China y todo el sudeste asiático. Es decir, países con o regiones con un determinado nivel de pobreza, porque estos son plantaciones donde tienen a personal con ningún tipo, por supuesto, de seguro social, allí cogiendo los cubos de isopreno. Pero, evidentemente, la necesidad va aumentando y poco a poco el caucho sintético va a ir desplazando al comercial, con la ventaja de que haciendo el caucho que yo necesito puedo modificar sus propiedades y puedo tener mejores productos. Luego, evidentemente, aquí tenemos otro ejemplo de natural frente a sintético. El natural es una fuente que explota en algunos países, el sintético, pues, como se pueden imaginar, son los países avanzados los que lo generan. Es muy curioso porque a los quimiófobos no les importa si su rueda viene del caucho natural o del sintético. Nunca he visto una protesta porque queremos neumáticos de caucho natural. No, yo nunca lo he visto, Porque, bueno, es que la química está en todos lados, o sea, no se puede ser solo part-time quimiófobo, o sea, vamos a verlo todo, ¿no? Solo la aspirina me viene bien o no, esto es un poco en tono broma, luego veremos que hay preocupaciones mucho más serias que esta en el campo de la química. Bueno, no les voy a aburrir mucho, pero todos aquellos que tienen su teléfono móvil en la mano o en el bolsillo tienen que saber todos los elementos que llevan ahí y que esos elementos tampoco salen de ningún árbol. Fíjense la gran cantidad, esto está dividido en 4 partes, en la pantalla tenemos todos estos elementos, lantano, terbio, protactinio, europio, disprosio, por poner alguno raro, gadolinio, aluminio, silicio, oxígeno, todos en la batería, litio, cobalto, carbono, aluminio, en la electrónica una gran cantidad de metales, cobre, plata, oro, tántalo, creo que es níquel, disprosio, y en la carcasa, pues carbono, magnesio, todos estos elementos o sus productos hay que sacarlos de algún lado. Podemos dejar el móvil donde queramos, pero si no, no tenemos móvil. ¿De acuerdo? O sea que... Y podemos intentar vivir sin esto o podemos intentar vivir sin los ordenadores. Los ordenadores, como se pueden imaginar, siendo más grandes, estos son solo metales. En un ordenador tenemos oro, plata, platino, paladio, cobre, níquel, tántalo, cobalto, aluminio, estaño, zinc y neodimio. Solo metales. Generalmente son metales en estado de oxidación cero, es decir, hay que extraerlos, hay que tener plantas de procesado de metal. ¿Es una necesidad de la sociedad tener ordenadores ahora mismo? Creo que sí.
pues necesitamos esta química. Bueno, hablemos ahora de la segunda parte, de cuando lo natural parece artificial, o de cómo las palabras asustan más que los hechos. Fíjense, si yo les trajera aquí ahora mismo a alguno de ustedes algún plato o algún vaso y le dijera, aquí tiene usted este material, llamémosle material, para que lo ingiera, y le dijera que tiene esta proporción que está aquí: agua, aceites vegetales, azúcares, almidón, caroteno, tocoferol, riboflavina, ricotinamida, ácido pantoténico y todas estas cosas, o esta de aquí, quizás ninguno de ustedes se atreviera a darle un bocado o coger una cuchara de lo que le doy. Pero si les digo que es esto, ya la cosa cambia. ¿Qué pasa aquí? ¿Que a mí no me importa comer una manzana siempre que no sepa cómo se llama lo que tiene? Bueno, puede ser. Lo que pasa es que las cosas se llaman como se llaman y las moléculas se llaman como se llaman. Y si no se pone en contexto, asusta. Y esto es lo que nos pasa también, y probablemente los químicos somos los primeros que nos equivocamos al poner este tipo de nombres y decir, pues tiene usted aquí una cantidad de nicotinamida. Claro, yo digo, ¿te está comiendo nicotinamida? Pues uno piensa, nicotina, esto debe ser que estoy comiendo un cigarro o algo, porque es nicotina, no tiene nada que ver, y es una proporción de una manzana. En el huevo ya ni les cuento. Tiene una serie de ácidos grasos, octadecanoico, hexadecanoico, eicosatretanoico. Pues yo, ¿cómo voy a comer eso? Bueno, una composición natural del huevo que tomamos todos los días. ¿De acuerdo? Luego, esto también es importante. El vocabulario que se emplea, porque se llama así, pues evidentemente puede resultar asustadizo, pero claro, si demostramos que este tipo de cosas están en nuestra dieta del día a día, la gente debería tener un poco menos de pavor a determinadas cosas que no a otras. Los aditivos alimenticios. Aquí donde llevamos esto es química. Claro, yo cuando estaba el otro día preparando la charla me acordaba de mi vida pues hace 40 a 45 años, donde yo recuerdo que la leche se compraba todos los días, una señora que te venía con el cazo y te daba la leche. No había entonces todavía ni Tetrabrix ni cosas por el estilo. El Tetrabric, el primero, era realmente un tetraedro. Se llamaba Tetrabric porque era un tetraedro, lo recordarán algunos, y aquello fue una cosa impactante, porque ya mi madre compraba la leche y la tenía en el frigorífico corta por el piquito, que muchas veces se cogía por donde no era y se caía. Pero bueno, hasta uno se acostumbró. El Tetrabric no es lo que vemos nosotros ahora, el brick, sino era un tetraedro y se cortaba por el piquito de arriba, y esto estamos hablando de los años 70. Por Google se puede encontrar la fotografía. Pero antes de eso, la leche era del día, el azúcar y muchas cosas se compraba a granel en tiendas donde tenían unas barricas de todo, pero de todo era de todo, procesado y sin procesar. Claro, eso ha cambiado mucho hoy día y eso es lo que ha hecho también que la esperanza de vida aumente cuando hay más procesado, hay más empaquetado y también hay aditivos y conservantes. Pero si nosotros vemos realmente lo que son estos aditivos y conservantes, la gran mayoría de ellos, de nuevo, son productos naturales. Por ejemplo, uno de los antioxidantes más utilizados es el ácido ascórbico que está en la vitamina C. Y eso se pone en prácticamente todas y cada una de las cuestiones de los paquetes de comida que nosotros tomamos. Existen colorantes, existen conservantes, antioxidantes, emulsionantes, reguladores de acidez, potenciadores de sabor y luego pues otros más. A ver, lo de la sacarina y el aspartamo, ¿no? Todo lo que se toma en la Coca-Cola Light se está metiendo aspartamo, que es un aminoácido no natural. Y todo el que está echándole sacarina, pues está tomando también un edulcorante artificial, sí, pero es un edulcorante, y no pasa absolutamente nada. Mucha gente lo toma de manera habitual. ¿Por qué entonces existe esta aversión? Pues de nuevo un poco por desconocimiento, pero también muchas veces porque nos engañan. Tengo aquí un ejemplo. Esto no he puesto la marca ni nada, pero había un anuncio que decía, se llamaba Mi primer yogur, que evidentemente era para darle un yogur a un niño pequeño recién nacido, como unos meses, era Mi primer yogur porque decía, sin colorantes ni conservantes. Y cuando uno se ponía a rascar en los ingredientes, pues ponía aquí correctores de acidez, ácido cítrico y citrato sódico. Cuando uno se va a la lista, esos son estabilizantes, acidulante natural o sintético, como vemos aquí.
Pero ellos ponen esto y dicen, bueno, esto como es para el niño, así no le voy a dar esto. Y muchas veces nos engañan. ¿Nos engañan por qué? Pues porque no sabemos, no todo el mundo tiene que saber química para leer esta cosa. Entonces, uno ve aquí y como no aparece ninguna letra de estas, pues ya se piensa que todo es natural. Entonces, también tenemos que tener nosotros la tendencia a informar y que la gente sepa un poco lo que por tomar citrato sódico o ácido cítrico, que está en las naranjas, no pasa absolutamente nada, aunque se llamen E331 y E330. Esta es la parte, digamos, de pedagogía, de didáctica que hay que hacer con la sociedad. Y esto ya es el colmo. Miren, los refrigerantes que se utilizan en la industria se numeran con una letra y un número. Por ejemplo, el metano es el R50, el etano es el R170, el amoníaco es el R717, y hay un refrigerante que es el 718, que lo tengo aquí tapado, ahora se los enseño. Estas son algunas de las características de este refrigerante, ¿de acuerdo? Parece que se asocia a ese número de muertes al año según la OMS, se utiliza como disolvente industrial, está en la lluvia ácida, es el ingrediente principal en muchos pesticidas, reacciona violentamente si se combina con sodio, se emplea como agente refrigerante en plantas nucleares, en su estado natural contiene tritio, es aditivo en la comida rápida. Todo esto es cierto, ¿eh? Todo lo que estoy diciendo es cierto de este refrigerante. En algunos casos puede producir quemadura al entrar en contacto con la piel, en exceso puede ocasionar hiponatremia, edemas cerebrales e incluso la muerte. Se ha encontrado en tumores malignos en elevadas concentraciones. En algunos casos se utiliza como mecanismo de tortura. Y se especula que el control de esta sustancia puede desencadenar guerras. Supongo que algunos de ustedes se habrán dado cuenta que le estoy hablando del agua. Bien. Hasta ahora he intentado contarles la parte positiva de la química en nuestra humanidad, que yo creo que nadie la duda, o espero que casi nadie la duda. Pero evidentemente no todo es color de rosa y todavía quedan muchas cosas por mejorar, en la química y en todo. Esta tercera parte pues la denomino de la necesidad de mejorar procesos y usos o de cómo la química tiene que ser sostenible. No solo la química, la sociedad. Harto sostenible, la economía sostenible, harto sostenible y circular. Bueno, pues realmente lo que se trata es de que no esquilmemos el planeta en todos los aspectos. ¿Cuáles son los retos actuales que tiene la química y la sociedad en relación a la química? Desde el punto de vista de la producción, los principales retos son la eliminación de riesgos, la eliminación de la contaminación, la disminución del consumo energético y la generación de productos no contaminantes, degradables o reciclables. Pero también el usuario, la sociedad, todos nosotros tenemos que aprender algunos usos racionales de lo que usamos, de los productos químicos. Porque si no, vamos a tener pues todos estos problemas, como ahora enseñaré, pues de ese mar de plásticos que tenemos por ahí o de no saber qué hacer con los residuos. Para ello, evidentemente, el tratamiento de los residuos es fundamental. ¿Y cuál es la solución para este problema? Bueno, pues la solución propuesta desde hace aproximadamente unos 20 años, a mediados de los 90, se generó una corriente denominada química sostenible. Cuando todavía no se hablaba de nada sostenible, se empezó a hablar de la química. La química, como siempre, va un poco por delante. La química sostenible tiene sus 12 mandamientos, se llaman los 12 principios de la química sostenible. Yo no se los he puesto ahí porque sería muy farragoso ir leyendo uno a uno, pero lo que nos da una visión completa es esta ruleta que tenemos a la derecha. Y que como la mayoría de ustedes está acostumbrado a cuestiones del ámbito químico, seguro que entienden. Iremos poco a poco. Por ejemplo, podemos empezar por cualquier sitio, pero empecemos por aquí. La reducción de desechos. Esto es obvio, pero es obvio a todos los niveles. Necesitamos reducir desechos. Si no reducirlos, valorizarlos. O sea, hay procesos que se pueden hacer, luego les pondré un ejemplo, sin que haya desechos, sin que haya residuos, y hay otros que si los hay, habrá que diseñarlos, que rediseñarlos para que ese residuo sea a sí mismo valorizable. Esos son los cambios que tenemos que ir haciendo en los próximos años. La eficiencia energética. Hombre,
nadie de ninguna fábrica química o industrial está en contra de pagar menos en la factura de la luz. Eso está más claro que el agua, porque es un gasto considerable y, evidentemente, es un objetivo que todos ya tienen per se. Pero hay que continuar en esa línea, porque, al fin y al cabo, consumir más electricidad, todos sabemos a lo que conduce, a un mayor calentamiento global, porque al final todo viene de donde viene, se quema donde se quema y el residuo va a donde va, a la atmósfera en forma de CO2. Una reducción de disolventes. En muchos procesos industriales requieren un disolvente y cuando estamos hablando de plantas extraordinariamente grandes, pues estamos hablando de millones de litros o de millones de metros cúbicos al año. Y eso, evidentemente, es también o un residuo si no se puede reciclar o un problema por el riesgo que tiene tener esos enormes depósitos en funcionamiento. Luego también hay una tendencia dentro de la química sostenible a reducir el consumo de disolventes y, por supuesto, a reciclarlos el máximo posible. La economía atómica. Esto es muy simple. Esto también está relacionado con lo mismo. Al fin y al cabo, todo es siempre lo mismo. Economía atómica significa que si yo en una reacción pongo 1 millón de átomos a la izquierda, yo lo que quiero que mi producto tenga ese millón de átomos. Y así no tengo residuos. ¿De acuerdo? Luego estamos hablando exactamente de lo mismo. Luego necesitamos generar procesos donde no haya reacciones colaterales. Es lo que se llama la selectividad. Yo quiero un producto y se me forman 2 o 3, yo solo quiero ese producto. Tengo que diseñar nuevos procesos que solo me den ese producto. Perdón, voy para atrás. Para atrás. Reactivos no tóxicos. Bueno, en muchas ocasiones, y ahora responder también otro ejemplo, tenemos procesos que usan unos materiales de partida que pueden ser problemáticos. Y todos conocemos que ha habido en el mundo pues algunos episodios, como aquella tragedia del Bhopal, donde bueno, algunos escapes por trabajar con moléculas peligrosas pues trajeron una auténtica desgracia a los alrededores. Hay que intentar buscar los mismos productos, pero con materiales de partida que sean menos peligrosos. Insisto, estos son los mandamientos. Luego cada uno puede ser mejor o peor cristiano, pero los mandamientos son los que están aquí. ¿Reacciones más seguras? Exactamente lo mismo. No es lo mismo hacer una reacción a 500 bares que hacerlo a 40 bares, porque si un reactor de 500 bares explota, pues nos llevamos por delante muchas cosas, la temperatura, etc. La catálisis. Les pondré algún ejemplo, pero la catálisis se entiende como una de las herramientas más sostenibles. No lo digo yo, que sea el director del grupo de catálisis homogénea, lo dijeron estos señores en el año 98. Pero bueno, voy a arrimar un poco el asco a mi sardina. La catálisis es una de las herramientas más eficientes dentro de la sostenibilidad porque generalmente proporciona caminos de reacción de menor energía, más selectiva hacia los productos que quiero y aumenta la economía atómica. Con lo cual, 4 o 5 de estos puntos emergen en la catálisis. Y finalmente, las materias renovables. Sería fantástico que yo pueda utilizar como material de partida algo que sea renovable. Por ejemplo, el dióxido de carbono. Hay ahora mismo una gran tendencia a utilizar dióxido de carbono como molécula C1, o sea, con un carbono, y a partir de ahí construir cosas. Esto ahora parece una locura, pero, por ejemplo, si somos capaces de convertir CO2 en metano en hidrocarburos de cadena más larga, pues entonces ya no estamos dependiendo del petróleo. Estamos dependiendo de un desecho que nosotros generamos en la industria y que podemos revertir el efecto invernadero. Lo que pasa es que eso sobre el papel queda muy bonito, pero luego hay muchísimo trabajo detrás. Bueno, esto, digamos, es la visión general de lo que la industria química, la química en general, debe hacer en las próximas décadas. Les pondré ahora algunos ejemplos sobre algunos puntos. La disminución de riesgos. Resulta que el cloro, que es un gas a la temperatura ambiente, que es un gas tóxico, es un gas absolutamente necesario porque es lo que nosotros ponemos en el agua para que el agua sea potable. Hasta 1908 no se utilizó por primera vez cloro para tener agua potable y fue uno de los primeros ingredientes para elevar la esperanza de vida, porque claro, en el agua había muchísimas bacterias del tifus, de las fiebres tifoideas, de otras enfermedades, y en cuanto aquello se pudo mitigar con el cloro, bajó mucho las muertes por ese tipo de infecciones, de enfermedades. ¿Qué sucede con el cloro? Que el cloro no se encuentra libre en la naturaleza de ninguna de las maneras y hay que generarlo. El cloro se adiciona en el último paso al agua
en un proceso en el que el agua que viene pues, de la presa donde venga, primero hay unos estanques de sedimentación, luego se tratan con químicos como para que flocule, para que toda la basura caiga, vuelve a decantarse y cuando ya el agua se filtra y cuando ya el agua está limpia se le introduce el cloro. Luego el cloro es esencial, no tenemos ningún producto químico ahora mismo que pueda sustituir al cloro para que todos tengamos agua potable en nuestro grifo. No lo hay. Quizás se descubra, pero no lo hay. Porque utilizar, por ejemplo, otra cosa como el ozono es extraordinariamente más caro. No nos puede costar más caro el agua que el vino. Es imposible. Bueno, pues el cloro se prepara industrialmente por varios procesos. Generalmente lo que se hace es que se coge sal. Para los que no están acostumbrados del mundo industrial, pues salinas que están allí al otro lado de la ría. Esa sal, la gran mayoría, se emplea para generar cloro. Se electroliza la sal y se genera cloro e hidróxido sódico. Hasta hace muy poco, en España, había dos procesos comerciales. Uno estaba basado en lo que se llama, no lo ven ustedes aquí, pero se lo comento ahora, en el proceso del mercurio y otro estaba basado en el proceso del membrana. Diferencia entre los dos, esencialmente, la membrana es muchísimo más cara, o era muchísimo más cara. El mercurio era más barato, pero es el típico ejemplo de que estamos teniendo un proceso que tiene sus riesgos. La legislación cambió y marcó el año 2017 como el último en el que podían estar funcionando las plantas con el proceso del mercurio. Y entonces lo que sucedió fue que en España se cambiaron algunas ya existían con el proceso de membrana, otras se han cambiado, son las que están aquí en verde, una de ellas por aquí muy cerca de donde estamos, pero otras simplemente cerraron. Pues porque no les interesaba cambiar, no sé qué habrá sido de ellas o dónde se habrán marchado. Evidentemente, esta es una de las formas que tenemos para ir cambiando, que nos lo digan los legisladores. No es lo más adecuado, pero bueno, es una de las formas que tenemos para ir avanzando. ¿Por qué? Este es un caso típico de eliminar riesgos. Porque el proceso del mercurio tiene más riesgo que el proceso de membrana. El nylon, todos ustedes saben lo que es el nylon, perfectamente. Desde los que van a pescar, la media, los calcetines, todo está hecho con nylon. El nylon generalmente se prepara a partir del ácido adípico, que es esta molécula. Bueno, el ácido adípico en la industria se prepara por dos procesos. Uno de ellos es por la formación de una caprolactama. Olvídense de eso. Quédense en el color naranja butano que está aquí, con ácido nítrico, y lo que pasa es que genera ácido nitroso como subproducto. Esto es un gran riesgo desde el punto de vista de una fabricación. Imagínense, en nylon estamos hablando de muchos miles de toneladas. Y el otro proceso es el de la hidrocianación del butadieno. El ácido cianhídrico, bueno, eso ya sabemos todo lo que es morir por cianuro, ¿no? Cuando se ha puesto cianuro en el café, realmente lo que hace es que el cianuro sódico-potásico se disuelve, se forma ácido cianhídrico que bloquea nuestro centro de hierro en la hemoglobina y nos ponemos azulitos y se acabó el café. Bueno, pues imagínense lo que puede ser a nivel industrial que tuviésemos algún tipo de problema con ese tipo de fábrica. Luego, este es otro caso de ejemplo industrial. Estamos hablando de procesos industriales que requieren, en un cierto tiempo, pues que se reduzca ese nivel de riesgo. Con respecto a los residuos son comunes a toda la industria. La industria que más residuos produce no es precisamente la industria más grande, sino la industria más pequeña, porque la industria farmacéutica, por cada kilo de producto, se originan entre 25 y 100 kilos de sus productos, de residuos. Mientras que la de la química primaria, la de los productos básicos, por cada kilo solo se genera entre 1 y 5. Es mucho, pero a nivel de producción no es tanto. La más sucia es la farmacéutica, pero como cada pastillita luego cuesta muchísimo más que cualquier producto básico, pues lo enjugan en la eliminación de esos residuos. Estos son unos datos del Instituto Nacional de Estadística de residuos generados clasificados por actividades industriales. Esto es del año 2010, reciente. Fíjense, todas las industrias generan residuos. Todas. Luego, todas tienen que aplicar este principio de sostenibilidad, no solo la química. Aquí tienen algunos valores. Las industrias extractivas son las que más residuos generan. Estos son los valores generales, 31.700. Las manufactureras, la mitad de las extractivas. Y luego, eléctrica y gas, pues una cantidad sensiblemente inferior. Pero con este diapositivo lo que quiero mostrarles es que todas generan residuos y todas tienen
que trabajar en esa disminución. Les tengo que hablar un minuto de la catálisis, porque si no mi corazoncito no me lo permitiría. En un sistema catalítico lo que ponemos es otro compuesto químico que hace a veces como de fábrica molecular, que interacciona con el reactivo, genera el producto y lo suelta. Entonces el catalizador está trabajando para nosotros haciendo ciclos catalíticos de manera continua. Con un buen diseño del catalizador conseguimos que el producto que yo busco es el que obtengo y no obtengo otros subproductos que serían residuos. Luego yo puedo dirigirlo, aumento la selectividad. La catálisis generalmente proporciona una vía de menor energía, disminuyo la energía, disminuyo los residuos, por eso la catálisis es la panacea en la química sostenible. Y les voy a poner un solo ejemplo. Este es el óxido de etileno. El óxido de etileno se emplea para generar los poliglicoles o los etilenglicoles. ¿Qué son los etilenglicoles? Cuando dice el cochecito, le falta anticongelante, ese color rosa o amarillo que ponemos en el agua para que el coche no nos aumente la temperatura. Ya se puede imaginar la gran cantidad que se prepara de eso al año. Pues se prepara a partir del óxido de etileno. Y el óxido de etileno lo preparaba la compañía alemana BASF desde 1914 de esta forma. Omito la parte química. Lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Tengo una reacción desde donde saco un producto que lo meto en otra reacción y saco esto. Pero por cada 1000 kilos de producto genero todos estos residuos. 830 kilos de clorhídrico, 500 de CO2 y 1261 de cloruro cálcico. Cuando hago un proceso catalítico, lo que hago es que cojo el etileno, que es este de aquí, lo hago reaccionar con oxígeno del aire en presencia de un catalizador y solo obtengo esto. No tengo residuos. Este es un proceso que ya está operativo por ICIS desde hace 10 años prácticamente, a nivel de planta. Fíjense la diferencia, la extraordinaria diferencia que hay en residuos y también lo hay en temperatura. Ese es el objetivo o uno de los objetivos de la catálisis. ¿De acuerdo? Luego, evidentemente, no se puede aplicar esto a toda la química industrial, pero para que vean ustedes cuál es el sentido hacia el que hay que moverse. Finalmente, acabando, efectos de la sociedad. Este es el conocido, hay muchas fotografías de estas desafortunadamente. Saben que en determinados lugares de los océanos se unen los plásticos y forman estos mares de plástico. Esto es porque no lo tiramos donde debemos. No decimos aquí. Este, por ejemplo, uno que está cerca de las Bahamas. ¿De acuerdo? Tenemos un problema con este tipo de compuestos que una vez que usamos, pero podemos hablar de esto, pero podemos hablar de los móviles que podemos tirar, de las pilas, de las baterías de los coches, de cualquier cosa. Eso es un gran problema cuando hablamos a nivel de 7.000 millones de habitantes. Hay que reciclar. Este es el top list de los 8 productos o los 8 tipos de productos más reciclados. El que más se recicla es el aluminio. El 70% del aluminio que se fabrica cada año viene de aluminio reciclado. ¿Por qué? Porque cuesta una barbaridad sacar el aluminio de la bauxita. Entonces sale mucho más barato reciclarlo todo. Luego se recicla papel. Luego el plástico PET, que es el de las botellas de plástico. El plástico HDPE es el de la botella de lejía, o el del suavizante, este plástico que es más duro. Acero, vidrio, el cartón corrugado y finalmente los electrónicos. Y dirán ustedes, bueno, pues si lo podemos reciclar prácticamente todo. Dos cosas. Primero, no prácticamente todo. Esto es lo que más se recicla, pero no significa que sea que se recicle todo. Porque, por ejemplo, del plástico solo se recicla actualmente el 14%. El otro 86% no se recicla. Gran problema. Hay ahora un protocolo que se llama la nueva economía del plástico. Se han unido una gran cantidad de fabricantes y quieren poner en marcha sistemas y plásticos de forma que se pueda reciclar hasta el 70% en 10 años. Veremos a ver si es verdad. Pero tendremos que ayudar. Y luego, esto es las 3 peores pesadillas para reciclar. Los pañales, que hace mucho que no usamos y que algunos pues probablemente nos quedará menos para volver a usarlos. Pero bueno, esperemos que para entonces ya lo hayan aprendido a reciclar. Las bolsas de plástico. Las bolsas de plástico del supermercado, de basura, esos tienen un gran problema de reciclado. Y luego los tetrabricks, porque el tetrabrick tiene un problema que es que tiene 3 capas. Tiene la de plástico por dentro, el cartón por fuera y otra vez por fuera de plástico, donde pone la serigrafía, y eso es dificilísimo de separar, no se puede.
y genera un problema, algo tan tonto como el cartón de la leche, pues genera muchísimos problemas para reciclar. Y ya se pueden imaginar que estamos de nuevo con una gran cantidad de estos al año. Bueno, un balance final. De la química podemos decir 3 cosas, que tenemos necesidad de ella. Yo espero haberles dejado claro que ahora mismo no podríamos retroceder sin el desarrollo de la química que tenemos ahora mismo. Que tenemos que fomentar el conocimiento de la misma, para lo bueno y para lo malo. Como decía el cura, la salud y la enfermedad. Pues para lo bueno y para lo malo tenemos que mejorar el conocimiento de la química a la sociedad. Y finalmente, y lo más importante, la mejora. Tenemos que establecer estas mejoras en los procesos para ir hacia este grado de sostenibilidad que ya nos demanda la sociedad, e insisto, no solo a la industria química, sino a la industria, y no solo a la industria, sino a prácticamente todos los procesos de la sociedad moderna. Y también la sociedad debe racionalizar el uso y ser proactivos en la reutilización de productos. Por tanto, 2 líneas generales en el mensaje para llevar a casa. A nivel social, hace falta una ingente tarea de divulgación, de información y de educación de la química, explicando sus beneficios, por supuesto, pero también explicando la necesidad de determinados comportamientos de todos nosotros para que esos productos no supongan un problema ulterior. Y luego, en casa, a nivel industrial, hay que avanzar, acercarse a la química sostenible. Química sostenible, perdón, química sostenible en el que los procesos, pero también los productos que se generen o las materias primas sean, valga la redundancia, sostenibles con nuestro planeta y que dentro de 100 o 200 o 300 años no tengan que lamentarse de los procesos actuales. Y para eso se requiere un continuo proceso de innovación, de investigación, de desarrollo y de innovación que tienen que hacer las empresas y en las que tenemos que ayudar los organismos públicos de investigación, por supuesto impulsado por las autoridades estatales y autonómicas. Y ahora les voy a robar un minuto más para decirles que desde la Universidad de Huelva, por supuesto, queremos ayudar, poner nuestro granito de arena a esta labor de investigación, de desarrollo y de innovación, y por eso se está poniendo en marcha el Instituto Universitario, el primer Instituto Universitario de la Onubense, en Química Básica y Aplicada. Un instituto que surge de la unión de sus 2 centros principales en química, el Centro de Investigación en Química Sostenible y el Centro de Tecnología de Procesos y Productos Químicos, cuyos 2 directores veo en la audiencia. Estos 2 centros conforman un pool, un grupo de 6 grupos de investigación dedicados a la contaminación atmosférica, catálisis homogénea, fotoquímica orgánica, la ingeniería de fluidos complejos, simulación molecular y tecnología de recursos renovables y de contaminación ambiental. Son grupos que conjugan el desarrollo de una investigación académica orientada y aplicada. Son un grupo de 28 profesores de la plantilla de la Universidad de Huelva, con 30 investigadores adicionales a nivel pre- y postdoctoral, y que en los últimos años han producido el 15% de toda la producción científica de la Universidad de Huelva, a pesar de que solo contabilizan por el 4% de dicha plantilla. Así que, como todos ustedes vienen de la industria, la gran mayoría, y saben esas cosas de la productividad, me omito el comentario. Hemos tenido financiación en los últimos 6 años a nivel estatal y autonómico en proyectos, digamos, con un ámbito académico, pero, y esto es lo que quiero destacarles a ustedes hoy, tenemos un fuerte apoyo de las empresas del sector, donde también en esos 6 años prácticamente han proporcionado el 40% de los casi 9 millones de euros que hemos desarrollado en proyectos de investigación, básicos, orientados y aplicados, como algunos de los que están en la sala conocen. Así que quiero agradecer en este punto a todas aquellas empresas y entes que han estado y están todavía apoyando este proyecto, que esperemos que cristalice ya muy pronto de forma positiva desde el punto de vista administrativo. Ya sabemos que en España la administración va despacio, pero esperamos que a ver si en este año podemos anunciar definitivamente la creación oficial de este centro. Y hasta entonces, si no estamos en el Incuba, seguimos en el CICSO y en el PRODOSTER. Y quiero finalizar agradeciéndoles su atención, pero no haberles aburrido demasiado, agradeciendo una vez más a los organizadores su amable invitación y espero que, como yo,
entiendan todos que la química es una necesidad social. Muchas gracias.